Hola, mis queridos estudiantes. En esta clase que corresponde a Psicología del Conflicto, veremos el módulo número 1, que es la teoría del conflicto. Les voy a compartir a continuación el módulo que estaremos viendo. En este sentido, vamos a estar con una agenda que nos permitirá conocer acerca de este concepto, así como los diferentes tipos, los elementos y las formas de abordarlo. Veremos entonces nuestra definición de conflicto, algunas generalidades, las causas comunes de un conflicto, las formas de abordarlo. Vamos a estar viendo lo que son los conflictos personales e interpersonales, los elementos del conflicto y lo que llamamos escalada. Para empezar, veremos que la palabra conflicto proviene del latín conflictus, pero en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana, solemos llamarle disputa, combate, lucha, pelea, ¿verdad? En jurisprudencia tiene otra denominación, como es materia de discusión, problema o cuestión. En psicología podemos estar incluso hablando de coexistencias, de contradicciones entre los sujetos, entre las personas, que son capaces de generarle angustia y en los extremos pudieran llegar a constituirse en trastornos neuróticos. Si hablamos en las organizaciones del conflicto, podríamos hablar entonces de algo que representa un conflicto colectivo, que es aquel que se da más que todo entre empresarios o incluso entre colaboradores, pues afecta a la empresa, a la organización en general. Vale la pena mencionar que el conflicto siempre ha existido en la vida del ser humano. Y de hecho es aquel aspecto que nos ha llevado a realizar muchos cambios y evoluciones a nivel de la sociedad. El desarrollo con el que contamos hoy día, las habilidades, pueden ser producto de todo este proceso que hemos tenido a lo largo de nuestra historia humana. Y es la que nos ha permitido poder evolucionar a lo largo del tiempo. Entre las causas más comunes podemos mencionar algunas que entre ellas esto se da entre las personas cuando tienen una forma distinta de ver las cosas, y esto le llamamos la subjetividad de la percepción. Otro elemento pudiera ser la forma en que nos relacionamos con nuestros compañeros, con las personas que nos rodean, y que pueden causar en algún momento frustración o puede causar incluso angustias entre el resto de las personas que estén involucradas en el conflicto. También puede ser generado por diferencias de principios, valores o costumbres. La comunicación, en definitiva, es una de las principales fallas que nos lleva a tener muchas veces este tipo de diferencias, pero que van más allá y que ya se convierten en conflicto. La forma de relacionarnos en cuanto a las carencias de los recursos, por ejemplo, el no conocer las metas comunes, también nos puede llevar a tener conflictos. ¿Qué indicios podemos tener cuando hay un conflicto? Pues nos damos cuenta que existe un conflicto cuando ya hay un momento de incomodidad entre las personas, pueden ser dos sujetos o puede ser incluso grupos, ¿verdad? Un grupo versus otro. Hay tensión, hay malos entendidos, hay agresión, hay violencia, cuando ya se ha ido de las manos, pues sale de control y se presentan los incidentes. Como les decía, los conflictos pueden ser interpersonales, es decir, entre dos o más sujetos, entre familiares, por ejemplo, entre compañeros de trabajo, interpersonales, ¿verdad? Que son aquellos que ya tienen que ver, intrapersonales, que son los que tienen que ver ya con el sujeto en sí mismo, con sus propias vivencias, con sus propias formas de pensar, sus propias metas planteadas. Existe también una forma de conflicto
que es intragrupal, es decir, dentro de un mismo grupo se pueden dar diferencias a razón de múltiples razones, entre ellas una de las que se puede observar es la competencia mal entendida. Por otro lado, los intergrupales son aquellas disputas, diferencias que se dan entre equipos de trabajo, entre equipos de compañeros en la escuela, por ejemplo, son intergrupales. Ahora, existen diferentes doctrinas que son las que nos ayudan a entender la forma en que se maneja el conflicto y cuáles son las posibles alternativas o las posibles formas de ir solucionando el conflicto. Está la doctrina tradicional, en las que pues se utilizaba antes como el sinónimo de violencia, ¿verdad? Como de irracionalidad. Había que resolver porque había que resolver la necesidad de los trabajadores, pero había muchas fallas en este tipo de doctrina. Y este tipo de enfoque probablemente no es el que lleva a tener un mejor desempeño en las organizaciones. Está también la doctrina de las relaciones humanas, en las cuales pues, se aboga porque las partes entiendan cuando existe un conflicto, logren comprender cuáles son esos aspectos diferenciales que les hace llegar a un conflicto, ¿verdad? Se piensa un poquito más razonar acerca de los beneficios que pudiera tener en un momento determinado tener el conflicto, pero bien manejado, de manera que pudiera llevar a un alto desempeño en los grupos. Está la doctrina interaccionista, que es la que también tiene que ver con el tema de la armonía, la tranquilidad, la que sobresalta la colaboración, ¿verdad? Pero que a su vez piensa que esta es una forma de responder, pero que no todo el mundo tiene capacidad para poder hacerlo. Y en este sentido, como no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, pues se estimula a los líderes para que ellos sean quienes pueden manejar el conflicto, tengan conocimiento de cómo es el manejo con los grupos, la autocrítica, ¿verdad? Pero además también se fía de lo que es el feedback para poder interrelacionar con los equipos y poderlos llevar entonces a su buen desempeño. Pero yo creo que lo más importante en todo caso es entender que el conflicto puede tener sus matices, que puede ser eficaz como puede ser no tan eficaz. Va a depender de cómo lo manejemos, pero a lo largo del tiempo siempre el conflicto debería traer aspectos positivos, aspectos que nos dejen un aprendizaje, que nos hagan entender que siempre hay una oportunidad para potencializar nuestras habilidades en todo sentido, esa habilidad de comunicación, esa habilidad de poder entender, de escuchar a las demás personas, pueden ser perfectamente relacionadas como aspectos que nos deja un aprendizaje luego de haber tenido un conflicto. Entre los elementos, pues veremos que hay 5 elementos, que caracterizan el conflicto: la oposición o compatibilidad, que es con lo que se empieza, se inicia. Luego hay una personalización, luego vienen las intenciones, el comportamiento, los resultados, esto lo estaremos viendo en detalle durante las clases. Y por último, sí me gustaría hacer un poquito más de énfasis en un aspecto que a mí me parece como lo más relevante de este primer módulo, que es la escalada y la desescalada. La escalada es el proceso a través de lo cual los grupos o los sujetos que están implicados en un conflicto pueden considerarse que son como si fueran contendientes en una lucha destructiva, pero que va sin control, ¿verdad? Es lo que nosotros en el común denominador de nuestro día le llamamos la gota que colma el vaso. Entonces,
lejos de querer percibirse como enemigos que se preparan para el ataque, deberíamos tener en consideración cuáles son esos aspectos que tenemos que tener conscientes cuando hay una escalada para saber en un momento determinado cuándo debemos dar atrás, dar marcha atrás e iniciar la desescalada, de manera de que se nos haga un poquito más fácil gestionar ese conflicto, entender lo que está pasando antes que se haga demasiado tarde. Tenemos a Friedrich Glassel, que es el que nos habla un poquito del tema de la escalada y desescalada. Estaremos viendo en este módulo aspectos súper interesantes del ganar-ganar, el ganar-perder y el perder-perder en el entorno de lo que es la escalada, pero también estaremos viendo cómo es importante entender cada uno de estas partes o fases de este proceso para poder entrar en un momento de desescalada. Yo creo que es importante mencionar que la desescalada no es en cualquier momento que se puede dar. Es importante que tengamos claro que para que se dé una desescalada tiene que existir condiciones importantes, tiene que haber tranquilidad entre las partes, tiene que haber unas ganas de poder entender lo que está pasando y de llevar adelante esa meta que se tiene en común. Tiene que existir un poquito de claridad entre las partes y ese deseo del diálogo para que la desescalada pueda llevarse en mejor término. Esto llega un momento ya en la fase roja, entre las escalas 7, 8 y 9, donde ya en definitiva pues hay que involucrar a otras partes, a líderes, mediadores, para que puedan ayudar en esa desescalada. Y con esto terminamos nuestra primera clase, el módulo número 1 de Psicología de la Percepción. Espero que lo disfruten y nos vemos pronto. Hasta luego, muchachos.